Armando Benedetti estaba desatado, insultó a todo mundo, incitó a Luis Felipe Henao, por ahí usted también fue víctima de uno de sus trinos, al señor Carrillo. ¿Qué le pasa al doctor Benedetti? Entiendo yo que se metió en la pelea por esta información que dio Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, sobre la ineficiencia en la ejecución que ha tenido el Fondo de Adaptación gerenciado por el doctor Carrillo, y en esa pelea se metió Benedetti y pues ahí llevaron muchos del bulto. Sí, además, digamos, el recorrido de Armando Benedetti en el gobierno pues ha sido realmente muy conflictivo, Jennifer. Ha tenido, dejemos de lado los empresarios, la oposición, que es normal que haya tensiones, sino yo creo que podemos hacer un recorrido de lo que ha sido las peleas de Armando Benedetti con altísimos funcionarios de este gobierno, y yo identifiqué un patrón, y es los que han peleado contra Benedetti han sido despedidos, se van a la calle. Pero sabe que antes de hacer ese recorrido, porque incluso yo escuché al doctor Carrillo diciendo esto, que todos los que se enfrentaban con el doctor Benedetti terminaban despedidos y que por eso él no se había querido enfrentar en ningún momento a Benedetti, pero pues ahí cayó en la pelea. Antes de eso, porque todo esto se da por el proyecto de la Mojana, Oscar, ¿en qué va ese proyecto? Porque lo que decía Angie Rodríguez es que la ejecución es mínima y que era vergonzoso el nivel de ejecución que tenía, a pesar de que ya había pues un presupuesto para ello. Mire, Jennifer, el tema de la Mojana es un tema complejo, no comenzó con este gobierno, viene de muchos años atrás, pero le quiero contar lo siguiente. Mire, en este gobierno, o sea, desde 2022 hasta la fecha, la apuesta del presidente Petro había sido recuperar la Mojana. La Mojana tiene un problema grande porque es la gran despensa agrícola de Colombia y de la región Caribe en particular. Pero el problema que tiene es que se inunda constantemente porque son varios ríos los que confluyen en este espacio geográfico. Hay un boquete abierto que se llama Caregato. El boquete Caregato sigue abierto, y uno de los retos que tenía el presidente Petro era cerrar Caregato, porque al cerrar Caregato se le da a la Mojana, a la región de la Mojana, una protección para que los campesinos puedan trabajar, cultivar la tierra y todo lo demás. No ha sido posible cerrar Caregato, se le ha invertido muchísima plata, los contratistas que han llegado no han terminado la obra, y entre los retos que tenía el doctor Carrillo era precisamente cerrar Caregato. Nosotros constantemente aquí en los programas, en las misiones locales, hablamos con los campesinos de la región de la Mojana y se siguen quejando porque no se ha podido cerrar Caregato. Se le ha invertido más de 100.000 millones de pesos y no ha sido posible cerrarlo. Ahora el doctor Carrillo, desde el 2014, se puso un reto y fue lo que llamó él la ruta del arroz. La ruta del arroz era darle unas vías a la región a la Mojana y, entre otras cosas, instalar una serie de molinos para que los campesinos pudieran procesar el arroz y demás. A este contrato, esto que tiene que ver como que se conoce como la ruta del arroz, Jennifer, se le habría invertido 36.000 millones. Y resulta que esa plata tampoco se ha visto. Este contrato en especial, ¿por qué hago mención de este contrato en especial? Porque el doctor Carrillo lo sacó a relucir en este enfrentamiento que tiene con el doctor Benedetti y con la doctora Angie Rodríguez. Se dice, y eso es lo que habría que mirar y hay que investigar, por supuesto que hay que investigar, quiénes están detrás del contrato de la ruta del arroz y por qué razón ese contrato tampoco se ejecutó. Se habla de los famosos Ñoño Elías de Córdoba, que estarían detrás del contrato a través de unas terceras personas. Es decir, comenzaron a aparecer, como siempre ocurre, Jennifer, Sebastián y amigos de la mesa, todos lo sabemos muy bien, comienzan a aparecer estos personajes siniestros para Colombia, porque son contratistas que lo que hacen es que se roban la plata y las obras nunca se hacen. En el fondo lo que hay es un enfrentamiento por unos recursos multimillonarios y unas obras, Jennifer, que no se han podido hacer en la Mojana, razón por la cual la Mojana sigue, como ha estado durante décadas y décadas y décadas, sigue en el olvido también en el gobierno de Gustavo Petro. Esta mañana, no sé si escucharon ustedes la entrevista con Julio Alberto Elías Vidal, que decía que esa ruta del arroz que usted se trae a esta mesa, a esta conversación, Oscar, pues se la habían entregado a un consorcio que estaba formado por 3 partes, y una de esas partes era la Fundación San José, nada más y nada menos. La Fundación San José, pues tan cuestionada y tan señalada por el tema de los títulos que le habría dado a Juliana Guerrero, pues sin tener todas las condiciones necesarias. Así que bueno, eso es un tema que está ahí. Unos dicen que el doctor Carrillo ha hecho un buen trabajo, sobre todo después
después de cogerla a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, después de todo ese proceso de corrupción que hoy todavía estamos conociendo, cuando el señor Olmedo era el director y pues ahora está metido en todos los temas judiciales. Otros dicen pues que estos tipos de contrataciones que usted está mencionando, Oscar, pues son muy cuestionables, y ahí en la pelea pues está Armando Benedetti. Lo cierto es que esa ejecución de la Mojana está en un 3%, es decir, allá la gente todavía está sufriendo las consecuencias de las inundaciones y no se ha arreglado nada. Pero ahora sí, ahí metimos al doctor Benedetti, Sebastián, que estaba ayer desatado. Yo la verdad me quedé un poco sorprendida por el nivel de los mensajes y de los insultos. Es que yo lo estaba, mire, a Luis Felipe Henao le dijo lavaperros, que lo conoció en un apartamento de 200 metros y que ahora tenía casas en Madrid, le llamó bandido, le llamó payaso, bueno, usted también cayó ahí. A Carrillo le dijo mentiroso, bajo, en fin, acomplejado, les dijo de todo. Pero en esa pelea puede salir perdiendo Carrillo, porque históricamente es lo que ha pasado a quienes se enfrentan con el doctor Benedetti. Así es. Entonces acompáñenos usted, Jennifer, y los oyentes a este recorrido que hicimos con Lina, con Lucas, con Ana Cristina, sobre los altos funcionarios que pelearon con Benedetti y terminaron en la calle. Entonces, apelando a un refrán futbolero, creo que para el presidente Gustavo Petro, en este momento el gobierno, no sé si usted ha oído esa frase, es Benedetti y 10 más. Benedetti y 10 más. El ministro del Interior es indiscutible y quien lo desafía es fulminado, como acabo de decir. Pero esto era muy difícil de imaginar hace 2 años, Jennifer, que esta dinámica sería así, si recordamos que en junio de 2023 el ministro del Interior se sentía ignorado, desterrado en la embajada en Venezuela y le exigía a Laura Sarabia que le pararan bolas, que le dieran poder en Bogotá. Y de esos audios que publicó la revista Semana en junio de 2023, rescaté cuando era claro que Benedetti no quería estar en Venezuela y quería poder en Bogotá. Yo lo que estoy es que yo reclamo un espacio político, y porque tiene que ser el nombre mío, porque a mí nunca nadie me ha pedido una hoja de vida, porque nunca nadie tiene una decencia. Si me llaman Raquel, tú vives allá, y puta, naciste allá, porque uno no dice vamos a ayudar en algo, todo es de precio. Pero te insisto, vamos a ver, ¿qué tal que uno diga, Morando Gallo, quién fue que tú la pasa aquí en la costa? Yo lo que quiero es ir a hacer equipo contigo, pues tú has aburrido a Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío. ¿Dónde tú sacas que estoy contento y tú eres la que está sufriendo? Y yo te lo digo con todo el cariño, es que las cosas tienen un sinverse. El sinverse y lo correcto es que yo estuviera en Colombia. Pero tiene que traducirme un poquito, porque ahí habló bien costeño el ministro, bueno, sí. Y no se entiende bien el audio. Bueno, no, que estaba aburrido en Venezuela, que el venezolano es lo suyo, y él estaba muy bravo porque pues no le estaban dando Laura Sarabia y Petro el poder que según él se merecía por todo lo que ayudó en la campaña. Pero bueno, él se va a Italia, vuelve, es ministro del Interior y pues empieza a librar una batalla de poder muy intensa entre Laura Sarabia y él, que finalmente la gana él. Desde mayo, incluso yo creo que el punto más álgido, que fue una cosa que no habíamos visto nunca, y es que una canciller denunciara a un ministro ante la fiscalía. Acuérdese, creo que a mí me están ayudando a poner en el BIMIX, recordar esta foto en la Cancillería en la que está Laura Sarabia yendo a la fiscalía con unas carpetas sobre información delicada contra Armando Benedetti, y supuestamente pues también que tenía que ver con violencia de género, y estaban ahí las asesoras de Laura Sarabia con una carpeta gigante que decía Armando Benedetti. Se lo entregó a la fiscal Luzarena Camargo, y yo no sé, Ana Cristina, bueno, en eso que terminó, pero no es la única persona pues que peleó con el ministro. Y Sebastián, y quisiera que los oyentes recordaran aquel famoso Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025, que además fue televisado. En ese Consejo de Ministros, la entonces ministra de Medio Ambiente, y que después fue precandidata presidencial, Susana Muhammad, ella presentó su carta de renuncia, se la presentó al presidente Gustavo Petro, después de esa crisis que se desató por el Consejo Ministerial. Y ella dijo en vivo y en directo en ese consejo que muchos vimos lo que ella pensaba de Benedetti y que no iba a compartir gabinete con él. Escuchemos. Como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti.
Pero no solo funcionarios de alto perfil y ministros han salido por orden de Benedetti y Sebastián y Oyentes, también están quienes salieron como consecuencia pues de mirar al pasado de Benedetti, de sus acciones y del poder que le estaban otorgando como ministro del Interior, porque el ministro del Interior tiene mucha injerencia sobre los otros ministerios. Hay un hombre que desde el campo de la cultura había defendido y sigue defendiendo los derechos de las mujeres, y él renunció a su cargo como una forma de protesta y de coherencia ética con lo que él siempre había defendido. Escuchemos al exministro de Cultura, Juan David Correa. Pues yo tomé mi decisión, no porque sea juez moral de nadie, yo no soy mejor ni peor que nadie, seguramente tengo comportamientos en mi vida que no han sido los mejores, yo no creo que nadie pueda señalar a otro con una superioridad moral, pero en los cargos de representación yo sí creo que necesitamos pues poder sortear las discusiones de otra manera, y mal haría yo habiendo dicho tantas veces que necesitamos un cambio cultural, que necesitamos discutir el racismo, la racialización, el machismo, la misoginia, pues con esto, porque yo creo que el feminismo plantea algo que para mí es central, y es que lo personal es político. Y lo cierto es que ese Consejo de Ministros, empezando febrero, pues fue todo un terremoto en el gabinete, todo un terremoto en el gobierno Petro, y causó, entre otras, el fugaz paso de Jorge Rojas, quien venía de ser viceministro de Relaciones Exteriores, vicecanciller, y llevaba tan solo 6 días como director del DAPRE, en reemplazo de Laura Sarabia, quien a su vez había pasado a ser la nueva canciller de Colombia. Jorge Rojas ofició, Sebastián, de alguna manera como el moderador de ese Consejo de Ministros, fue quien dio la bienvenida, quien en un momento le dice al presidente Gustavo Petro: presidente, tenemos un partido, yo le aconsejaría que por favor desenlacemos a los canales privados, nos quedemos solamente por la señal de los canales públicos, y pues en medio de toda esa trifulca que había en ese Consejo de Ministros. En la mañana siguiente, Jorge Rojas presentó su renuncia como director del DAPRE después de 6 días, y lo cierto, Sebastián, es que después de todo esto, el presidente Gustavo Petro pues le pidió la renuncia protocolaria a todo el gabinete. Hubo unas que aceptó, otras que no, y entre otras, pues por ejemplo, la vicepresidenta Francia Márquez terminó su paso por el Ministerio de la Igualdad y hoy en día está solamente como la vicepresidenta de Colombia. Bueno, ese Jennifer es de pronto el director del DAPRE más fugas que hubo. Duró apenas 3 meses. Yo creo que eso fue como, no sé si Lucas se acuerda, no, que 6 días duró Jorge Rojas. Imagínese. Sí. Es que Jorge Rojas llegó como vicecanciller cuando Laura Sarabia pasa a ser la canciller. Él llega al DAPRE y esto se da justamente después de la crisis que hubo con Estados Unidos por cuenta de los vuelos con ciudadanos colombianos. Ahí asumen Laura Sarabia como canciller, Jorge Rojas en el DAPRE, y pues le tocó estrenarse con este Consejo de Ministros y duró 6 días como director del DAPRE. Sí, es que, y antes de seguir con la siguiente fulminada, Jennifer, detengámonos un momento en ese Consejo de Ministros que ya va a cumplir un año en 2 meses. Se armó un grupo del gabinete que, digo, no se puede decir que era un golpe de Estado, pero era un golpe de gabinete. Sí, 6, 7 se reunieron y en cadena nacional le dijeron al presidente: no queremos a Benedetti, y ahí, bueno, de pronto por tiempo no nos alcanzó, pero hay que nombrar ahí también Gustavo Bolívar, que era el director del DPS, a la vicepresidenta también, que yo me acuerdo de ella con los ojos encharcados diciéndole: presidente, esto no puede seguir así. Alexander López, Susana Mohamed también estuvo en medio, y ahí pues yo no sé si fue a partir de ahí, pero creo que sí. Cuando Francia Márquez dijo eso, básicamente fue eliminada del gobierno, aunque conserva su puesto, por supuesto. Este grupo de rebeldes le dijo al presidente: o Benedetti o nosotros, y pues creo que queda muy claro el presidente que terminó eligiendo. Bueno, vamos con la siguiente víctima, no sé si víctima, pero persona que terminó despedida, ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que pues recordemos que primero había sido ternada como fiscal por el presidente y después reemplazó en junio de 2024 a Néstor Osuna. También duró muy poquito, apenas 8 meses, renunció en mayo de este año, y todo quedó claro cuando nuestros compañeros de Caracol Televisión, en la emisión del mediodía, la llamaron y le preguntaron: oiga, ministra, ¿usted por qué se va? Y ella dejó claro, y la van a oír ustedes de su propia voz, que fue por todas las presiones y las cosas que Angie Rodríguez y Armando Benedetti estaban intentando hacer en el Ministerio de Justicia. ¿Quién le pedía a usted nombrar esos cargos o quitar las personas de esos cargos?
A ver, técnicamente nunca me lo pidió el presidente de la República. Directamente me llamó Angie Rodríguez y Armando Benedetti para decirlo. Y sobre esos supuestos, no sé por qué razón lo hacen, pero de lo que puedo decir es que yo recibí las llamadas de ellos. Mensajes, como yo digo, mensajes fantasmas, mensajes que mandan y después se desaparecen. Pues mire, Sebastián, hablando también de esta lista de funcionarios del gobierno que en su momento tuvieron roces con el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, pues también fue el que fue en su momento ministro de Justicia, y estoy hablando de Eduardo Montealegre, porque estos dos funcionarios en su momento también tuvieron una discusión que estuvo en un consejo de ministros. Fue algo que también supuso en su momento una nueva fractura en el gobierno de Gustavo Petro, y es que en ese momento la W Radio reveló chats que enviaron ambos políticos a un grupo de WhatsApp y que compartieron los ministros, en los que pues se elevó el tono al usar juicios como fantoche o tibio e incluso acusaciones de corrupto. Y es que este choque empezó cuando Benedetti reprochó la falta de apoyo tras la revocatoria de la visa estadounidense al presidente Gustavo Petro, y en ese momento los llamó tibios. Y bueno, todos creíamos que la pelea pues pareció zanjada en esos días. De hecho, aquí en los micrófonos de Blue Radio, los dos ministros pues sostuvieron un encuentro, hablaron y parecía que todo iba por mejor puerto, e incluso vimos una foto de estos dos funcionarios en un café que propició el ex embajador Roy Barreras, y en ese momento todos dijimos pues la pelea terminó. Pero a pesar de que todo pareció arreglarse, días después se conoció una explosiva carta de renuncia de Montealegre, en la que, entre tantos argumentos que subrayó para su renuncia, advirtió al presidente Gustavo Petro, y abro comillas: cuídese mucho, en Palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas, cierro comillas. Y aunque no mencionó pues directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, pues la referencia a traidores en Palacio para muchos podría interpretarse como una alusión a figuras dentro del círculo presidencial e incluso al mismo Armando Benedetti. O sea que el ministro Montealegre fue la última persona que se enfrentó al ministro Benedetti y salió. Y además fue muy curioso, Sebastián, porque en la mesa editorial estuvimos nosotros analizando este borrador de proyecto constituyente que había presentado Montealegre, y dijimos, bueno, esto lo va a liderar él, y no, se fue al otro día. Otro día, literalmente hablando. Al otro día. Y evidentemente, estos son como los más notables, pero para terminar, creo que hace falta 2 o 3 menciones de honor. Luis Carlos Reyes no se puede decir que salió por pelear con Benedetti, pero también se enfrentó con él, y sobre todo siendo exministro, como dijo, que él lo estaba presionando para unos cargos en una de las aduanas de la DIAN. También Augusto Rodríguez, el director de la UNP, también se peleó con él. Es decir, son más de 10 o casi 10 los altos funcionarios, y la muestra de que Benedetti es súper poderoso es que todo rebota, y usted está con Benedetti o se va del gobierno. La pregunta es, Oscar, ¿por qué hay tanto poder en el doctor Benedetti como parece, ¿no? Nosotros acá estamos haciendo un recuento de las personas que se han enfrentado con él y todas han salido. De hecho, con Angie Rodríguez, ella había salido del gobierno hace una semana, y luego Benedetti pues prácticamente dijo, no, ya sigue, y siguió. Fue un poquito así. Entonces, ¿dónde radica el poder, Oscar, del ministro Benedetti? Jennifer, tradicionalmente el superministro, digamos, el ministro poderoso del gabinete es o ha sido siempre el ministro del Interior. Es decir, ese es el cargo, el de Hacienda porque maneja la chequera y todo lo demás, el canciller por las relaciones internacionales, pero el que maneja la política, el que le lleva el pulso, la rienda a un gobierno, es el ministro del Interior. Y es el que habla con el presidente constantemente, le está aconsejando qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cuándo debe hablar, cuándo no debe hablar. Y ese cargo realmente es muy importante. Ese es el cargo que ocupa hoy Armando Benedetti, es decir, es la persona poderosa, súper poderosa del gobierno. Pero además una cosa, Hugo Mario, en el caso de Benedetti, él está cobrando, o él cobró en su momento, y por eso las grabaciones con Laura Sarabia, el papel protagónico que tuvo en la campaña. Él se sentía menospreciado, por debajeado, lo mandaron para Venezuela, no quería estar allá en la embajada, de tal manera que él está cobrando hoy en día
la importancia, el papel protagónico que tuvo en la campaña de Gustavo Petro. De hecho, él dice, o ha dicho en algunas oportunidades, que gracias a él ganó Gustavo Petro. Entonces, digamos que ese poder que tiene por el cargo se le suma ese papel que jugó en la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Yo resumiría la respuesta a la pregunta que usted hace, Jennifer, y es que quien tiene la información tiene el poder, ¿sí? Dice un viejo adagio. Creo que quedó claro cuando Semana revela los audios de Benedetti dirigidos a Laura Sarabia, pues muchas de las cosas que sabía Benedetti de la campaña de Gustavo Petro, y él ha intentado hacer que eso parezca una anécdota, pero realmente hay mucho de fondo y el país realmente no conoce la realidad de lo que pasó durante la campaña, y que Benedetti seguramente sí lo sabe y tiene la información y por eso tiene el poder. Pero hubo más víctimas, si se pueden llamar víctimas, Sebastián. Se nos pasó creo que Álvaro Leiva, ¿no? También, que en su momento dijo que Benedetti era un drogadicto al que no se le podía creer y terminó como canciller avalando su nombramiento en la FAO. Y después pues toda la controversia que hubo entre Leiva y Benedetti, también hay que meter a Leiva en ese paquete. Mire, es que todos estos nombres que mencionamos en este recuento que hicimos con Sebastián, todos esos nombres son no solamente lo que Benedetti le dijo a esa persona, a ese ministro, a esa ministra o a ese funcionario de distintos departamentos del gobierno, sino que también es un mensaje que no llega solamente a esa persona que sale del gobierno. Ese mensaje llega para Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque es decirle al presidente Petro, mire, usted se mete conmigo y mire de lo que soy capaz. Es decir, todos estos, él ha mostrado su poder, porque todo como un castillito de naipes, todos los ha bajado, pero en cada uno de esos mensajes en que ataca a un funcionario, indirectamente le está diciendo al presidente Gustavo Petro, cuando yo estoy insatisfecho, cuando yo estoy furioso, mire lo que pasa. Pero Hugo Mario, aquí hablando con Lucas, y Lucas tiene razón en algo, lo de Leiva no fue directamente por Benedetti, digamos, lo de Leiva fue una pelea, un rifirrafe más directo con el mismo presidente. No, Carlos, acuérdense que eso fue duro. Por supuesto, las declaraciones que dice Hugo Mario pues fueron muy polémicas en su momento, porque en ese momento Benedetti pues era el embajador en Caracas, pero realmente Álvaro Leiva termina saliendo del gobierno por la suspensión de la Procuraduría de 3 meses también. Primero, que después se amplió a otros 3 meses por todo este tema de los pasaportes, después termina inhabilitado por 10 años por la Procuraduría y bueno, ya está hasta imputado por la Fiscalía, pero realmente sale del gobierno por este caso de los pasaportes. Y la emprendió ahora es contra el mismo presidente Gustavo Petro, es decir, ya es un tema mucho más hacia arriba. Sí, bueno, la pregunta es qué va a pasar con el doctor Carlos Carrillo, quien es el gerente de este fondo de adaptación, Sebastián, y también el gerente o el director de la UNGRD, ¿no? Y se suponía, pues uno sentía o siente, ¿no? O sea, porque pues con este escándalo y con esta rueda de prensa, pues a mí me llamó la atención la rueda de prensa de Angie Rodríguez simplemente para hablar de la baja ejecución de este fondo de adaptación de Carlos Carrillo. Sí, era una rueda de prensa para atacarlo. Eso fue raro, o sea, hay que ver qué hay detrás de esto. Estamos en época preelectoral y eso también hay que tenerlo en cuenta dentro de la ecuación. Y si usted tiene dudas de que Carrillo está haciendo cosas de corrupción al ser del mismo gobierno, retírelo. Pues, no, o lo llama a la oficina, claro. Doctor Carrillo, sin los medios, como tienen que ser las cosas profesionales, pero cuando usted hace una rueda de prensa y toda una puesta en escena, claro que es para liquidarlo. Sí, es compleja, vamos a ver qué hay detrás de esto, como les digo, porque eso se está como creciendo. Siento yo ayer con este montón de tweets, de mensajes, de este intercambio, pues muy altisonante entre unos y otros, que esto va a seguir creciendo. Vamos a ver hacia dónde se dirige. Son las 11 de la mañana, 8 minutos, no se desconecten porque vamos a hablar de la Golden Visa de Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Cuánto costaría? ¿Para qué serviría? ¿Cómo se hace el trámite? Ya venimos para hablar de este tema en Estados Unidos. Estás escuchando